Bueno, en la clase de hoy vamos a concluir el curso con un resumen de sus contenidos y después vamos a hablar de otros cursos disponibles sobre los datos, como hablar un poco del futuro. Bueno, es importante el curso, es importante lo que han aprendido en el curso. Bueno, como mencioné en la primera clase del curso, usamos base de datos todo el tiempo, todos los días, o usamos como aplicaciones que usan bases de datos. Eso como especialmente común con la web, es decir, como sistemas de búsqueda usando tiendas en línea, redes sociales, enciclopedias, bancos, aerolíneas, foros, cursos, lo que sea. Tienen que manejar algunos datos y esos datos probablemente van a manejar en algún tipo de base de datos. No necesariamente base de datos relacionales, pero es una opción común para manejar datos estructurados. Así que ojalá ahora entiendan un poco más de bases de datos que están como manejando los datos en aplicaciones así. Bueno, vimos cómo podemos implementar consultas, actualizaciones, seguridad, cómo podemos optimizar consultas, implementar transacciones y todo eso sobre estos datos con un enfoque más en bases de datos relacionales o tablas. Pero también vimos algunos otros modelos en la última parte del curso. Bueno, son problemas generales, de nuevo, que se encuentran en muchas aplicaciones y en muchas aplicaciones se usan como implementaciones con décadas de desarrollo en sistemas de base de datos relacionales. Bueno, para como resumir brevemente lo que han aprendido después del curso, hemos hablado del modelo relacional, cómo modelar datos como tablas, definir llaves y definir tipos, dominios para cada columna. Hablamos de una forma de llegar a un buen diseño relacional usando una forma de diseño conceptual que se llama diagramas ER, entidad de relación. Hablamos del álgebra relacional como el tema, una forma de conceptualizar o formalizar los tipos de consultas que podemos hacer en lenguajes prácticos como SQL, con solo como 5 o 6 operadores simples. Podemos expresar como consultas muy complejas, combinando los operadores. Vimos SQL, consultas básicas para empezar, consultas parecidas al álgebra relacional, y después consultas más avanzadas como agregación, para agrupar cosas, contar y todo eso que no está en el álgebra relacional clásico. También consultas anidadas, por ejemplo, anidar una consulta en otra consulta para expresar lo que queremos buscar. Luego hablamos de la importancia de restringir las instancias del esquema, es decir, definir restricciones que nos da garantías de no tener datos, de evitar tener datos no válidos. Y hablamos luego de formas normales, de formas de cómo identificar que puede haber problemas con el esquema que hemos diseñado, en particular como que puede como dar lugar a repeticiones de datos y anomalías de datos basado en repeticiones. Cómo podemos definir las formas normales, cómo podemos verificar las formas normales y qué hacer en el caso de tener datos no en un formato o no en una forma normal.
Hablamos de indexación y de optimizar consultas, de planificación de consultas un poco y de los algoritmos de join diferentes que hay. Y bueno, la implementación de joins, los algoritmos como típicos de joins siendo el operador más importante en base de datos y una prioridad en el momento de optimizar un sistema de base de datos, las ventajas y desventajas de diferentes tipos de implementación de join. Hablamos de acceso programático, como podemos desde una aplicación mandar consultas y actualizaciones a una base de datos, interactuar con un sistema de base de datos. Y hablamos de como problemas posibles con respecto a la seguridad de eso, especialmente con aplicaciones web y la importancia de evitar inyecciones o ataques de SQL, por ejemplo. Y hablamos de vistas, una forma de como guardar una consulta como si fuera una tabla virtual, o también materializar la vista para guardar los datos físicamente en la memoria de la máquina. El beneficio de hacer eso y las ventajas y desventajas de diferentes tipos de vistas. También hablamos de disparadores para tomar una acción automáticamente basado en un evento y una condición, y las ventajas y desventajas de nuevo de usar disparadores para manejar datos dinámicos en una aplicación. Hablamos de las garantías de ACID para garantizar la atomicidad, la consistencia, el aislamiento y durabilidad de un sistema de base de datos, algo muy importante en aplicaciones críticas como bancos, hospitales, cosas así, donde necesitamos saber que nada malo va a pasar a los datos, que los datos tienen una importancia grande y necesitamos algunas garantías de buen comportamiento del sistema de base de datos. Luego hablamos de transacciones, de juntar varias operaciones como si fuera una operación atómica o una sola operación que va a tener éxito o va a fallar, como si fuera una sola operación. Luego, en la última parte del curso, hablamos no solo de base de datos relacionales, también del hecho de que existe un espectro de datos, diferentes tipos de datos semi-estructurados, no estructurados también, y que hay diferentes sistemas de base de datos y diferentes bases de datos para manejar esos tipos de datos con diferentes tipos de consulta también. Hablamos de como dos ejemplos de modelos XML y cómo podemos consultar XML basado en caminos. Eso usando XPath, que se usa bastante en la web, por ejemplo, para extraer información de HTML, por ejemplo, y también de grafos. La ventaja y desventaja de modelar datos como grafos y cómo podemos consultar los grafos o serializar los grafos usando RDF y hacer consultas usando Sparkle. Bueno, eso es el curso, como el contenido del curso que han visto. Y creo que, bueno, como resumir todo lo que hemos visto para ver como la vista más grande de todo el contenido del curso. No solo han visto como la clase, pero también han tenido laboratorios prácticos para ver el uso de esos conceptos en la práctica. Así que ojalá hayan aprendido mucho sobre estos temas que son muy importantes con respecto al manejo, la gestión de datos en aplicaciones reales. Antes de terminar como el curso, no voy a simplemente terminar ahora. Yo creo que vale la pena hablar un poco más general de la importancia de los datos de lo que hemos visto en el curso, y también hablar de las opciones de otro curso que hay.
Bueno, efectivamente, en muchos ámbitos de la sociedad moderna, la gestión y el análisis de datos son clave. Es decir, que hay mucha demanda ahora para gente con habilidades en el manejo y análisis de datos. Y en particular hay mucha demanda para algo que se llama data scientist, que tiene que ver con, en general, es un término general, no hay una definición exacta, podemos hablar en más detalle de eso, pero efectivamente la idea es como gente con habilidades en manejar y gestionar, procesar datos. Así que, ¿qué tipo de cosas uno tiene que entender para ser un data scientist o para seguir una carrera así? Hay varios análisis de ofertas de trabajo de varios años y toman efectivamente palabras clave de esas ofertas. No es algo muy científico, pero nos da una idea de la importancia de varias habilidades diferentes. Así que podemos hacer un análisis de esas habilidades. ¿Hay algunas preguntas hasta el momento? ¿No? Ok. Bueno, voy a tomar, con los años he estado reflexionando estos análisis durante los años de diferentes fuentes. Pero podemos ver que en 2016 la habilidad o la tecnología más importante o al menos más mencionada en las ofertas de trabajo eh, era como SQL. Eso en un análisis de más o menos 4.000, un poco menos de 4.000 ofertas de trabajo. Con respecto a los otros elementos, no hemos visto eso, pero posiblemente ya tienen conocimiento de Python, quizás algunos de Java. Y R puede ser, o si no R, yo creo que han visto R, pero puede ser algo como MATLAB o algo parecido. Los otros elementos tienen que ver con un procesamiento Hadoop, Hive, MapReduce, NoSQL, procesamiento y gestión de datos masivos. Y podemos hablar de ese tema luego, IPIC. SAS tiene que ver con un software de análisis de estadísticas para hacer, por ejemplo, analítica de negocio o business analytics. Es un software comercial. Pero podemos ver que SQL es algo muy útil en ese ámbito. Es decir, que es algo como fundamental, podemos decir, para un data scientist. Aquí tenemos otro análisis de 2017, Python, R, SQL. Bueno, en este caso SQL tiene como un tercer lugar, pero todavía es importante. Y algunas repeticiones de cosas que hemos visto antes. Spark tiene que ver con procesar muchos datos sobre muchas máquinas. MATLAB, sí, eso como R. Hive también para procesar muchos datos. Tableau para visualizar datos, para generar visualizaciones de datos. Pero bueno, de nuevo podemos ver que SQL es algo muy importante. Cabe mencionar también que cosas como Hive y también Spark y posiblemente Hadoop también tiene que ver con lo que han aprendido. Es decir, que sirve entender el álgebra relacional, que es un join y todo eso para entender esas tecnologías, pero forman parte de otro curso. 2018. Python, SQL, en el segundo lugar esta vez, R, Java, Hadoop, y podemos ver como algunas repeticiones de elementos. Excel igual está en este caso. Aquí tenemos algo interesante quizá, que es TensorFlow, que tiene que ver con aprendizaje de máquinas. Es un tema más y más importante en la práctica y vamos a ver eso también en las otras ofertas que vienen. 2019 podemos ver SQL, eso como después de Python y R, y tenemos cosas parecidas aquí.
AWS, eso es como Amazon Web Service, procesar datos en la nube. Azure, como algo parecido para de Microsoft, una plataforma nube para procesar o manejar aplicaciones en el cloud. Y 2020. Aquí tenemos Python, Excel, bueno, SQL, Spark, y podemos ver como nombres parecidos. Aquí podemos ver más cosas que tienen que ver con aprendizaje de máquinas, como quieras PyTorch, TensorFlow. Es un tema más y más importante en la práctica, pero de nuevo SQL es algo muy importante y también hay otras tecnologías que dependen de alguna forma o tienen como dependencia los conceptos que hemos visto en este curso. Algo interesante del último análisis es que también tienen como una separación de 3 tipos de trabajo que uno puede encontrar bajo este título genérico de Data Scientist. Y han distinguido como el concepto de ingeniero o ingeniera, científica de datos y analista, supongo, de datos. ¿Y qué significa eso? También es algo que en mi experiencia corresponde, que realmente en Data Scientist, bajo ese título, muchas veces hablan de 3 cosas diferentes. El primer elemento, ingeniero o ingeniera, tiene que ver con efectivamente procesar, manejar datos a gran escala, como eso sería como han visto en este curso, cómo pueden como indexar y consultar datos a gran escala eficientemente, pero también pensando en como datasets que pueden tener como terabytes de información que son muy grandes, como uno puede como procesar esos datos y la solución en general es usar varias máquinas para procesar los datos. Y en ese ámbito, cosas como SQL, bueno, es importante, pero también cosas como Spark para procesar datos sobre muchas máquinas, la nube, plataforma de nube, a Scala, eso tiene que ver con Spark, que es un lenguaje de programación, son importantes. Python sí, todavía, pero Java es algo más importante en ese contexto porque muchas cosas o muchas plataformas de Big Data como plataformas distribuidas usan Java como Hadoop, por ejemplo. Tiene que ver con, de nuevo, procesar, gestionar, indexar datos a gran escala y poder manejar, gestionar, consultar, extraer, filtrar, limpiar datos. Transformar datos. Aquí existe como el concepto de científico de datos. ¿Qué significa eso? Significa muchas veces analizar datos desde una perspectiva de encontrar como nuevos efectos, patrones, encontrar como grupos de datos parecidos, generar modelos para hacer predicciones, clasificar datos, cosas así. Muchas veces tiene que ver con aprendizaje o minería de datos, es decir, como aprender de los datos usando redes neuronales u otras técnicas como no supervisadas. Y lo más importante allá es usar Python. Y luego algo SQL todavía es importante y R es importante para poder hacer análisis como análisis estadístico de los datos. Y finalmente tenemos como analista de datos y acá es una categoría más para las personas que son como expertos de negocio que entienden la parte del negocio o del dominio de datos y están allá para interpretar y quizás generar informes para un jefe o alguien que puede tomar una decisión. Están entre como
los engineers y los data scientists para cómo poder interpretar los resultados en el contexto del negocio. Y allá tienen como habilidades como computacionales, pero quizás no tan profundas como las otras dos categorías. Y tienen habilidades de negocio para entender cómo el beneficio o el impacto o el valor de algunas conclusiones o algunos resultados de esta parte. Así que ya más importante, SQL todavía es muy importante, eso para consultar y extraer datos, pero Excel es algo importante, un poco de Python, pero no tanto como las cosas más especializadas de las otras disciplinas, podemos decir. ¿Por qué Python es como lo más común? Python ahora, en particular en este ámbito de Data Scientist y de Analyst, es para gente que no necesariamente viene de la computación, pero puede venir de matemática, de estadística, puede venir de la parte de negocio. Y Python es algo más simple y más rápido de alguna forma analizar datos con Python, especialmente si uno tiene un proceso o quiere limpiar datos o tiene que programar algo para procesar datos una vez. Muchas veces el script de Python lo vamos a usar una vez para limpiar los datos y quizás no de nuevo. La eficiencia y en términos de memoria y en términos de computación no importa tanto. Y hay muchas personas como en estos ámbitos que no tienen no vienen directamente de la computación, podemos decir. Así que Python ayuda para como es una forma bastante intuitiva en comparación con programar cosas en C, C++, Java, algo así, de poder como implementar análisis o scripts para procesar datos rápidamente. Es más usable, podemos decir. Y tiene muy buenas librerías ahora para hacer cosas en particular de aprendizaje de máquinas. Tiene cosas como Keras y PyTorch que son muy convenientes para expresar trabajo de aprendizaje de la máquina, efectivamente. Y TensorFlow también, sí. Me tengo que porque librerías como, de hecho, PyTorch se llama, no sé. Sí, eso también es como se usa Python ahora bastante para las cosas de aprendizaje de máquina. Y luego la idea es que vamos a ejecutar como esas cosas, entrenar las redes y también clasificar o usar las redes o los modelos. Vamos a usar GPU para implementar eso. Así que hay varios como librerías de Python para ayudar a hacer, para seguir esos procesos. Eso. No sé si hay más preguntas o dudas. Yo tengo una duda, si es que nadie más tiene. Más que Sí. nada, eh, lo que pasa es que, bueno, yo soy estudiante de industrias y bueno, hace poco me llegó una oportunidad para poder trabajar en una empresa de práctica y me piden como, saber utilizar Tableau y Power BI, que son una de las herramientas que se ocupan mucho para realizar dashboards. Entonces, o sea, quería ver cuál era como la gran relevancia dentro de esos dos programas y por qué lo pedían. Igual era una empresa grande Sí. la que estaba viendo. Y también como si sabe como qué curso dentro de la facultad enseña su uso. Sí, voy a hablar de los cursos después, pero Power BI entiendo es Power Business Intelligence y hay un ámbito dentro de todo esto de Data Science, de también algo que se llama Big Data, pero no necesariamente tiene que ver con Big Data, pero Big Data hace referencia al concepto de procesar muchos datos, como cosas así de Spark, AWS,
Hadoop, pero también tiene que ver con analizar todos los datos disponibles en el contexto de un negocio para tomar decisiones. Power BI y, ¿cómo se llama? Tableau. Son para como analizar, no tengo mucha experiencia con esas herramientas, pero son para hacer como business analytics, como analítica de negocio, tomar datos de varias fuentes y generar informes, y a partir de esos informes o esas visualizaciones poder tomar decisiones para el beneficio del negocio. Entonces, es un área, podemos decir, o es un trabajo o una carrera conocido como Business Analyst o Business Analytics, Business Intelligence. Pero también está involucrado aquí con Data Scientists. Por ejemplo, las herramientas como SAS, SPSS, son cosas usadas también para hacer quizá como el análisis más bajo nivel, el análisis estadístico de los datos de un negocio, pero va en esa dirección. Y ahí uno necesita como persona que entiende, por supuesto, esas herramientas, pero también tiene que tener alguna idea del negocio. Así que viene en esa dirección. Con respecto a los cursos, brevemente, hay un curso de visualización de datos. No sé si van a ver Tableau, pero existe eso. Y existe un curso Business Analytics en el DCC, que supongo que también habla un poco de ese proceso de analizar datos de negocio. Dentro del departamento de industria, yo supongo que también debería haber cursos que hablan un poco de eso, pero no puedo nombrar específicamente un curso. Ya entiendo, muchas gracias. Muchas gracias. Okay. Pero en los comentarios hay una respuesta que en diseño de proceso de negocio y en visualización de datos también en industria hay cursos relacionados. Excel es como, puede ser algo un poco asumido aquí, aunque hay partes de Excel, uno podría ser un experto en Excel también. Es decir, que yo uso Excel, pero no entiendo todos los macros y todas las cosas que uno puede hacer. Pero Excel es útil más como para analistas. En general, bueno, uno podría quizá generar algunas cosas rápidamente en Excel, es bastante común, pero más como el analista de negocio va a usar Excel en general, aunque cualquier persona puede usar Excel, sí. Sí, y eso es importante también, que hay muchos datos legados en spreadsheets de Excel, y muchos negocios usan Excel para cosas que no deberían, para las cuales no deberían usar Excel. Es decir, que usan Excel para manejar como base de datos relacionales y para hacer consultas, como tienen sus formularios y uno puede llenar los datos de este mes y va a producir algún resultado. Y bueno, a veces sí, los datos legales van a estar en Excel también. Sí, ok. No sé si hay más preguntas o dudas. Sobre cursos, vamos a ver. Al menos, bueno, hablaremos de eso en un momento. Yo creo que es interesante y no se habla mucho de esos tres conceptos, y yo creo que es útil como entender que existen esos tres conceptos, porque los cursos, yo puedo categorizar más o menos bien los cursos para hacer ingeniería de datos y ciencia de datos, y son bastante distintos. Este curso tendría que ver más con ingeniería de datos, pero también el tema de SQL es algo bastante transversal en el tema de datos y ciencia de datos también. Así que bueno, lo que voy a hacer entonces es darle como un resumen de los cursos de datos disponibles, pero tengo que poner algunas advertencias antes. La información aquí no es oficial.
he intentado como juntar mucha información de varios cursos, requisitos y todo eso, en cuáles semestres, quién es el profe, todo eso. Los datos pueden estar desactualizados. Es decir, que aquí no es una fuente oficial de información sobre esos cursos. Tienen que verificar la información en otra fuente y no confiar en lo que tengo acá. Supongo que la información aquí está como 98% precisa, pero no es una fuente oficial. Puede ser que haya más cursos. De hecho, sí sé que hay, porque he enfocado principalmente en cursos del DCC, pero también hay otros cursos disponibles relacionados en otros departamentos. He incluido algunos cursos, pero no para nada, no he incluido todos los cursos. Puede ser que los detalles acá hayan cambiado con el tiempo. No estoy promocionando nada, no quiero como recomendarles ni promocionar un curso, salvo quizá mis propios cursos, pero bueno, eso es natural. No sé qué se dictan los cursos, no he tomado los cursos, he visto un resumen muy breve de los cursos o he hablado con los profes. No soy un experto en algunas áreas. Y bueno, dicho todo eso, podemos empezar a ver algunos cursos. Voy a ver qué hora es. Lo que podemos hacer antes de empezar esta parte sería, bueno, quizás tomar un break de 10 minutos y es un buen momento y regresar a las 11. ¿Sí? ¿Alguna pregunta o duda? Ok. Hubo una pregunta durante el break sobre Postgres y lo que se ha contestado es sí, Postgres es un sistema de base de datos. También hay MariaDB, MySQL, Microsoft SQL Server, Oracle, pero habiendo como visto Postgres, no va a ser difícil usar perdón, otros sistemas de base de datos. Lo que puede cambiar como las cosas como comandos como /d o cosas así, pero la sintaxis de SQL y los conceptos que hemos visto en este curso son estándar, es decir, que deberían estar implementados más o menos iguales en todos los sistemas de bases de datos. Así que Postgres es como una opción popular de código abierto. También MySQL, MariaDB, pero no debería haber, deberían poder usar otros sistemas de base de datos sin mucha dificultad luego. Todos se basan en SQL, efectivamente. Ok, entonces, el contexto de nuevo es, perdón, pero algunos cursos, como vimos en el análisis, SQL es algo muy importante, pero hay otros conceptos también que son importantes en el contexto de ciencia y ingeniería de datos. Así que hay otros cursos también que hablan más específicamente de esos conceptos. Y voy a introducir esos conceptos en el contexto de que posiblemente este curso es el primer curso que hayan visto sobre datos, ¿sí? Y hay una carrera, podemos decir, que uno puede seguir relacionada con datos. Bueno, la primera categoría tiene que ver con aprendizaje de máquina, inteligencia artificial, aprender de datos, aprender modelos, cosas así. Y hay dos cursos que son buenos cursos como introductorios para empezar a ver ese tema. Introducción a la minería de datos que se dictan en otoño y primavera. También cabe mencionar que existen como varios cursos parecidos en eléctrica, en industria y todo eso. Voy a enfocarme más en cursos del DCC. Así que esta parte tiene un sesgo un poco en ese sentido.
aquí podemos ver los requisitos del curso. No voy a hablar en mucho detalle de estos porque no recuerdo cuál código es cuál, así que pueden ver eso después. Pero introducción a la minería de datos tiene que ver con armar como modelos para clasificar datos, para hacer clusterización no supervisada de datos, como encontrar grupos de entidades parecidas en un espacio, cosas así. Es un buen curso introductorio para empezar como a aprender del concepto de modelos inductivos o modelos aprendidos de los datos para hacer predecir cosas o para analizar datos. Reconocimiento de patrones tiene un enfoque, es algo parecido y tiene algún solapamiento con este curso, pero también tiene un enfoque más en imágenes y describir imágenes. Aquí más de texto y de datos estructurados como TSV, CSV, y probablemente han visto datos así en Kaggle durante los proyectos donde hay como una entidad y hay como una lista de features, de características de esas entidades que podemos usar para clasificar como datos. Aprendizaje computacional, ahora hay muchos cursos y muchos cursos nuevos sobre este tema. Hay cursos en el departamento de matemática, pero también en el departamento de computación. Tiene que ver efectivamente con los fundamentos o los modelos usados para aprender, especialmente redes neuronales, pero también otra forma de aprendizaje. Probablemente han hablado o han escuchado hablar de Deep Learning, que usa como redes neuronales profundas con muchas capas, redes grandes y muchos datos para aprender a hacer tareas complejas. Tiene que ver con reconocer como imágenes, como si una imagen es de un perro o si es de un gato, o cosas así. También con respecto a texto, cómo procesar texto, traducción automática y también para jugar Go, por ejemplo AlphaGo, cosas así. Hay un curso que tiene un enfoque más matemático en los fundamentos del aprendizaje de máquinas, como entrenar sistemas, como aprender el proceso de optimizar los parámetros o hacer búsqueda de valores para aprender algo. Y también hay un curso sobre redes neuronales y programación genética. Programación genética tiene que ver con programar de una forma automática, programas simples que puede de alguna forma intentar generar programas aleatorios, pero buscando un programa que puede de alguna forma explicar algunos datos y luego usar ese programa o aplicarlo a datos no vistos antes. Y programación genética tiene la gracia de tener como modelos más entendibles, podemos decir, que uno puede revisar lo que tiene. Redes neuronales tienen ese problema de generar resultados, pero es muy difícil como entender a veces por qué da un resultado particular. Y también hay otros cursos disponibles en otros departamentos sobre aprendizaje en general. Con respecto a ciencia de datos, hay un nuevo curso que se llama Proyecto de Ciencia de Datos. Y es un nuevo curso también relacionado con un nuevo magíster que voy a mencionar después. Pero el concepto del curso es tomar un proyecto práctico y aplicar como métodos de ciencia de datos a ese problema. Perdón, revisando el programa, creo que tiene un enfoque en aprendizaje y usar como minería de datos para poder como hacer el proyecto. Así que
tiene un enfoque más aplicado en aplicar como conceptos de ciencia de datos a un problema real. Hay otro ámbito que tiene que ver más con la ingeniería de datos, no completamente, pero tiene que ver con procesar muchos datos o procesar datos eficientemente. En esa dirección hay como cursos sobre escalabilidad y eficiencia de procesar datos. Un curso que dicto yo tiene que ver con un procesamiento masivo de datos, o podemos decir Big Data. Tiene que ver con procesar como datos muy grandes, usando abstracciones y sistemas, especialmente abstracciones distribuidas, usando varias máquinas para procesar datos grandes. Y son cosas que se usan en muchas empresas como Facebook, Twitter, Google, etcétera, porque tienen muchísimos datos y no sería factible procesar o manejar esos datos en una sola máquina. Así que para escalar sus procesos usan abstracciones distribuidas o también bases de datos, sistemas de base de datos distribuidos sobre varias máquinas. Así que tiene que ver más con la parte de ingeniería de datos. Tiene muchas cosas que vimos antes en los análisis como Spark, Hadoop, Hive, bueno, Hive no específicamente, pero algo parecido, Pig y NoSQL, habla de conceptos así. Bueno, de hecho, debería pausar después. ¿Algunas preguntas sobre la primera parte de aprendizaje? ¿No? Ok, bueno, escalabilidad, eficiencia, procesamiento masivo de datos. También hay varios cursos sobre sistemas distribuidos. Hubo un curso que se llama Sistemas Distribuidos, pero no se dicta ahora. No he visto ese curso en los últimos años, así que he quitado eso. Pero hay otro curso, Arquitectura de Sistemas de Alta Disponibilidad, que tiene que ver con cómo tener una aplicación disponible todo el tiempo, como la ingeniería involucrada para dar esa garantía de tener un sistema de alta disponibilidad. Como por ejemplo, si, no sé, en Twitter o Facebook o algo así, es importante que la aplicación siga funcionando todo el tiempo. Y no tiene downtimes, no tiene momentos en los cuales no está funcionando. Algo más fundamental con respecto al procesamiento eficiente y manejo eficiente de datos, como el concepto de compresión. Y hay como formas de estructurar los datos tal que podemos no solo comprimir los datos, pero también indexar los datos al mismo tiempo. Sería como tener los datos en un punto zip, pero dentro de ese punto zip no tener que simplemente leer todos esos datos desde el inicio, sino poder también hacer búsquedas sobre datos. Y se usan esas técnicas para implementar cosas como sistemas de base de datos, pero también para implementar como búsqueda de texto, motores de búsqueda en la web y conceptos más avanzados. Así que hay cursos sobre eso, dictado por Gonzalo. Y en el contexto en particular de aprendizaje, pero no solo en el contexto de aprendizaje, de redes neuronales y todo eso, ahora se usan muchas veces como tarjetas gráficas. Las tarjetas gráficas usan mucho como GPU, que permiten de alguna forma para hacer como procesamiento de datos en paralelo. Y su aplicación original fue como computación gráfica, ¿sí? Como visualizar datos o generar las imágenes de un videojuego o lo que sea. Pero ahora se usan bastante también para otros tipos de análisis de datos porque tienen la gracia de poder como de tener un sistema más paralelo.
y uno puede hacer como computaciones sobre matrices o álgebra lineal más fácilmente o más eficientemente sobre este hardware, ¿sí? Estas tarjetas gráficas. Y hay un curso sobre computación en GPU que es útil para este tipo de procesamiento. Eso. Cabe mencionar que aquí no he mencionado algoritmos y estructuras de datos, que es algo como core. Probablemente muchos de ustedes han tomado o están tomando este curso. Estoy hablando más de como cursos selectivos o de especialización, aunque según que ese curso puede ser electivo en otros departamentos. Pero ¿hay algunas preguntas o dudas sobre esta parte? Bueno, podemos ver que CC3201, este curso es un requisito para varios otros cursos que hemos visto acá. No todos, pero bueno. Otra categoría de cursos tiene que ver con el procesamiento de texto en lenguaje natural. Y de hecho, como esa categorización de cursos es un poco difícil, pero porque en muchos cursos van a ver un poco de procesar o indexar texto. Está en procesamiento de datos masivos o también está en introducción a minería de datos, está en deep learning, pero también hay un curso dedicado a ese tema, a ver las técnicas para procesar lenguaje natural. ¿Qué es lenguaje natural? Como el lenguaje humano, como español, inglés, lo que sea. Hay un curso de procesamiento del lenguaje natural, habla de cómo técnicas para procesar como texto y para en general extraer o imponer una estructura sobre texto para poder después, por ejemplo, extraer hechos del texto, identificar entidades, enlazar como cosas del texto con base de datos. El objetivo general sería entender texto o entender lenguaje natural. Es algo difícil, es decir, que si damos como 2 libros de texto a una máquina y empezamos a hacer como preguntas en lenguaje natural sobre esos libros, una máquina va a ser difícil para una máquina contestar las preguntas en cooperación con un experto humano que ha leído ambos libros y entiende como el lenguaje natural. Pero por supuesto, como procesar texto o lenguaje natural es importante para hacer traducciones automáticas, para como aplicaciones como Siri o esas aplicaciones que reciben preguntas en lenguaje natural y tienen que dar una respuesta, por ejemplo. Es como un ramo más teórico. Es un poco difícil contestar esa pregunta porque el concepto de que es teórico es diferente para diferentes personas. Es decir, que lo que es teórico en el departamento de matemática puede ser diferente a lo que es teórico en la computación o en otros departamentos. Yo creo que no va a ser algo como súper teórico, pero va a incluir como conceptos teóricos, sí. Habría que como entender algunos conceptos, algunos como perspectivas de datos, también como entender un poco la teoría del estudio de computación lingüística. Pero va a tener elementos teóricos, pero yo creo que, supongo que también va a tener un aspecto práctico. Igual sería bueno como revisar el programa y ver lo que exactamente hay adentro para saber eso. Así que no puedo contestar como precisamente la pregunta, pero yo supongo que sería una mezcla de conceptos teóricos y prácticos. ¿Algunas otras preguntas sobre esta parte? Bueno, tengo este curso aquí, pero tengo que mencionar que en otros cursos, especialmente de aprendizaje,
como Deep Learning. Van a ver también o minería de datos. Los cursos aquí van a ver también procesamiento de texto. Y aquí van a ver cómo indexar texto y hacer búsqueda sobre texto. Se llama recuperación de información y cómo buscar sobre colecciones masivas de colecciones de texto, como hace Google, por ejemplo. Y aquí van a ver como compresión e indexación de texto. Así que no es solo un curso sobre eso, pero es el curso más dedicado a ese tema. No solo de procesar y indexar texto, sino entender o procesar como lenguaje natural. El semestre que viene sí voy a hablar de un tema, pero es un tema más de investigación, y tiene más relación con datos y la web, pero hablaré de eso. El otro curso que dictó, procesamiento masivo de datos, estoy dictando este curso este semestre. Tengo clases a las 2:30 hoy, por ejemplo. Es el procesamiento masivo de datos. Si no hay más preguntas o dudas. Bueno, con plataformas como YouTube y todo eso, los datos multimedia tienen como más y más importancia en el contexto de la web. Así que hay una disciplina dedicada a procesar imágenes, vídeos, audio, para saber, por ejemplo, qué tan parecidas son dos imágenes, para poder, no sé si han visto en YouTube, por ejemplo, que pueden detectar como copias de videos o audio con ¿cómo se dice? Copyright, derecho de autor aplicable, que puede bloquear videos con música protegida, que hay Google Image Search que puede, dado una imagen, puede encontrar imágenes parecidas. Y bueno, aquí es un caso de cómo extraer una descripción de una imagen basado en los bordes de la imagen, donde las regiones o las líneas en las cuales como los colores cambian y podemos como tener alguna medida de similitud entre las imágenes de esa forma. Entonces hay dos cursos como relacionados. ¿Qué pasó allá? Perdón. Dos cursos relacionados con la recuperación de información multimedia, que tiene que ver con buscar imágenes parecidas, buscar videos, cómo describir videos, cómo indexar los datos, cómo definir la similitud entre diferentes tipos de multimedia. Y son como cursos dedicados al tema de indexar, buscar, encontrar y definir como similitud entre como imágenes, video, audio y todo eso. Aquí no sé por qué no se ve bien, pero hay un curso también de reconocimiento visual. ¿Puede ver? Ahora sí. Reconocimiento visual con Deep Learning. Eso tiene que ver con aplicar Deep Learning para tomar imágenes y detectar si la imagen es un perro, por ejemplo, si es un gato, si es una taza, un vehículo, qué tipo de vehículo, posiblemente también reconocimiento de caras, aplicaciones así como que se llaman visión de máquinas o como reconocimiento visual. Es usando técnicas modernas de Deep Learning, como redes neuronales profundas, redes neuronales convolucionales son muy populares en ese área. Ok. ¿Alguna pregunta sobre multimedia? Ok. Luego tenemos el tema de visualización. Y por supuesto, si tenemos como datos muy grandes y tenemos millones o billones de datos que puede pasar en algunas aplicaciones, es difícil llegar a entender como esos datos. Y por eso la visualización es un tema importante como para poder como entender o poder como resumir y extraer como conclusiones de datos. Es importante poder visualizar para entender como de alto nivel qué está pasando en los datos.
Y hay como técnicas aptas para diferentes tipos de datos y también para llegar a diferentes tipos de conclusiones. Y también, como probablemente hayan visto en la web, hay formas de engañar con visualizaciones, de graficar datos de una forma para como sesgar las conclusiones que uno puede hacer. Así que hay un curso de visualización de información que habla de esos conceptos, de la importancia o de las diferentes formas de visualizar datos, de los sesgos que pueden aparecer, de las diferentes dimensiones, cómo usar color, cómo usar como diferente esquema de visualización y cuando estén más apropiados o cuando no estén no apropiados usar. Un curso de visualización de información dictado en otoño tiene este curso como requisito. No sé no recuerdo cuál ciudad es, pero la visualización aquí es de personas caminando en una ciudad y las rutas o no sé, o quizás como están corriendo, aquí no recuerdo, pero como de alguna forma el tráfico en una ciudad. Ok, ¿preguntas o dudas sobre eso? Por supuesto, es algo que hemos tocado también en este curso, pero la seguridad de datos es algo muy importante. Y no es un curso especializado para datos, también habla de otras cosas, pero es un curso importante en el contexto de datos, como la criptografía. Y hay un curso de introducción a la criptografía moderna, la base de como la criptografía que se usa, como por ejemplo en la web para tener como aplicaciones seguras. Que eso es muy importante en el manejo de datos para evitar como por ejemplo filtraciones de datos sensibles, como hemos visto muchas veces en la práctica empresas grandes con filtraciones grandes de datos. Así que ese curso da una introducción a los conceptos de criptografía y las llaves, llave pública, llave privada, todos los conceptos de cómo funciona la base de criptografía. Okay. Luego tenemos la web. Por supuesto, una fuente importante de datos y algo que genera muchos datos en general es la web. Hemos tocado este tema aquí también en el curso, no es un enfoque del curso, pero hay un curso dedicado al desarrollo de aplicaciones web. Donde pueden aprender más en mucho más profundidad cómo desarrollar aplicaciones web. Como hemos tocado con Django, PHP, Java. No sé si tiene un enfoque en un tipo de aplicación o un framework o lenguaje, no estoy seguro, pero ya pueden como aprender mucho más de desarrollo de aplicaciones web. Y por supuesto hay mucho trabajo también en eso. Es importante entender cómo al menos los conceptos básicos, pero si quieren como aprender más en este curso pueden ver eso. Yo dicto un curso que se llama La Web de Datos. Es un curso de investigación, como un curso de posgrado, pero no hay problema si estudiantes de pregrado quieren tomar el curso. Tiene que ver con un concepto que se llama la web semántica. Y si han visto el último lab, ese lab de Wikidata, de consultar Wikidata y todo eso, tiene que ver con ese concepto de poder como estructurar y estandarizar los datos en la web para poder hacer consultas y definir la semántica de esos datos, para poder eventualmente como consultar toda la web como si fuera una base de datos, es decir, hacer como consultas estructuradas que van a ser evaluados sobre como la web en sí, como todos esos sitios web que puede como integrar datos. Tiene que ver con RDF y Sparkle, como vimos en la última clase, pero también otros conceptos y va a ir en más profundidad en esos conceptos.
Y eso es la web. Eso voy a dictar el semestre que viene, la web de datos. También hay otro curso en la industria que se llama algo parecido, The Web of Data, creo que tiene su título en inglés. No sé si hay preguntas o dudas sobre la web. Ok, para concluir y para mencionar brevemente que hay cursos también sobre dominios específicos y hay disciplinas o áreas como dedicadas a los datos en el contexto de disciplinas particulares, disciplinas importantes. Un ejemplo de eso como el concepto de Business Analytics, análisis de negocio. Y hay un curso sobre eso en el SC que se llama Business Analytics. Está en la primavera. También yo supongo que en el departamento de industria debería haber otros cursos parecidos a eso, donde pueden ver como más de eso. El concepto de eso es que estoy en el contexto de un negocio, tengo varias fuentes de datos sobre clientes, compras, transacciones, visitas a la página web, errores en el sitio web, lo que sea, y tengo que de alguna forma que agregar esos datos y generar como informes para poder tomar decisiones en el contexto del negocio. Por ejemplo, para descontinuar un producto que no tiene muchas compras, para aumentar el sueldo de los empleados, para pedir o de alguna forma desarrollar un nuevo software para satisfacer alguna demanda, lo que sea. ¿Sí? También, algo importante en este contexto que debería mencionar también es el análisis de redes sociales, como que están diciendo sobre un producto en Twitter, cómo ha sido la reacción a un nuevo post o un nuevo video o un nuevo ad sobre un producto en las redes sociales y todo eso. Pero eso se ve también en análisis de redes sociales en otros cursos como también minería de datos. Pero bueno, hay un grupo también en la universidad trabajando en astronomía y astroinformática que tiene que ver específicamente con, bueno, los telescopios de astronomía generan muchos datos en formato de imágenes, de video, que tienen que ser transformados y procesados y clasificados y todo eso. Y hay muchas técnicas especializadas para como el dominio de la astroinformática. Así que también involucra como partes de los cursos que han visto acá, los conceptos, pero también tiene como técnicas dedicadas para ese dominio. Y otro dominio importante en el cual hay mucho como técnicas, estándares, lenguajes, estándares en particular como importantes es la informática médica. Por ejemplo, para tener interoperabilidad de datos, es decir, que uno puede mandar los datos de un hospital a otro hospital y tener una garantía de que los datos van a ser interpretados igual en el otro hospital. Hay que tener estándares de clasificación de datos, de describir como enfermedades, cosas así. Y hay un curso sobre eso que se llama Informática Médica, que se dicta en el DCC. Y puede haber más cursos también en otros departamentos dedicados a los datos en dominios específicos. Así que no quiero decir que es una colección completa de los cursos. Bueno, no sé si hay una pregunta sobre esa parte. Sobre mis cursos, hubo algunas preguntas sobre eso. Yo dicto los selectivos en inglés. En el DCC hay a veces hay acreditación de los cursos y han identificado que un aspecto mejorable puede ser como la comunicación y la comunicación en inglés. Así que
también cuando llegué a Chile no hablé español, así que empecé a dictar procesamiento masivo de datos, mi primer curso en inglés. Y eso es el concepto. Yo dicto los cursos en inglés, pero no hay obligación de que hablen inglés o nada así. Pueden como hablar, preguntar, contestar, tareas, lo que sea en español sin problema, pero yo voy a hablar y tener todo el contenido en inglés. Ok. Eso, magíster en ciencias de los datos o ciencia de los datos, no sé si es plural aquí, pero bueno. Hubo algunas preguntas sobre eso. Sí, hay un nuevo programa de magíster que se llama Magíster en Ciencia de Datos. Sí. Y es algo parecido a lo que tienen como lo que han visto en el magíster de sus como disciplinas respectivas o de sus departamentos, como por ejemplo en el DSC, Magíster de Ciencia de la Computación. Y bueno, la diferencia aquí es un título diferente. Van a tener el título de Magíster en Ciencia de Datos y también tiene algunos requisitos particulares. Tiene algunos cursos obligatorios que uno tiene que tomar, puede ser durante el pregrado o durante el posgrado en sí. Estadística, teoría y aplicaciones, minería de datos. Eso no es obligatorio en el contexto del DSC, por ejemplo, pero es obligatorio en el contexto de este programa. Base de datos es obligatorio solo en el contexto del DSC. No creo que sea obligatorio en otros departamentos, pero aprendizaje de máquinas, proyecto de ciencia de datos y laboratorio de programación científica para ciencia de datos. Estos cursos son obligatorios y algunos cursos son nuevos en el contexto del magisterio, porque proyecto de ciencia de datos y laboratorio de programación científica para ciencia de datos son cursos nuevos como dedicados a eso. Ahora, cabe mencionar que hay cursos como parecidos en minería de datos en diferentes departamentos y entiendo que no importa cuál uno puede como tomar su curso preferido en el SC. Profe, Sí. igual para los que sean de CC, minería de datos, en la malla versión 5 es obligatorio. Entonces ese sería uno de los ramos Sí, sí, claro, sí. Sí, en la malla nueva sí hubo una discusión sobre eso. Sí, tiene razón. Pero posiblemente, bueno, sí, va a ser obligatorio. Este curso aquí igual yo creo que todavía no, aprendizaje de máquinas. Pero bueno, cabe mencionar que no son solo cursos, sino puede haber como diferentes variantes del curso en diferentes departamentos que va a ser como que van a ser también aceptables aquí o permisibles aquí. Hay que tomar cursos selectivos y yo creo que todos los cursos, al menos la mayoría, habría que ver, posiblemente algunos no, pero la mayoría de los cursos que he mencionado aquí son ejemplos de los cursos selectivos. Son los cursos relacionados, casi todos los cursos relacionados con datos en el contexto del, o que se dictan en la facultad. Y casi todos los cursos que he mencionado aquí son cursos selectivos en el contexto del magíster. Y después hay una estructura parecida a la tesis como de magíster en los departamentos. Hay un seminario de tesis 1 en el cual uno tiene que definir un tema, encontrar un profe guía, definir el tema, entregar una propuesta, dar una charla sobre la propuesta del profe guía. También la propuesta tiene que ser evaluada por un experto externo, otro profesor, lo que sea. Después la tesis 12 como ¿cómo se llama? Es como hacer el trabajo de magíster, hacer el trabajo de la tesis. Y eso puede ser un semestre, puede ser 4 semestres, puede durar varios semestres dependiendo de los avances que uno tiene. En general se espera, entiendo que sería un semestre, pero en el magíster del SC en este momento siempre como al menos 2 semestres.
del seminario de tesis 1, de tesis 2, aunque estamos intentando reducir eso un poco. Existe también la posibilidad de tomar la doble titulación con un magister en ciencia de datos, es decir, que pueden sacar su título de ingeniería de X, ¿sí? Y al mismo tiempo el magíster en ciencia de datos. Por supuesto, el trabajo tendría que satisfacer también los requisitos de la memoria del tipo de ingeniería que uno quiere hacer. Eso va a ser evaluado también, pero si es posible hacer una memoria sobre algo de datos, probablemente es posible hacer algo un poco más avanzado como una tesis de ciencia de datos. Y sé que hay como memorias y tesis sobre datos, computación, industria, eléctrica, matemática, astronomía, por ejemplo. Hay muchos como departamentos en los cuales uno puede hacer una tesis, una memoria, lo que sea, relacionada con datos. Así que eso, tiene como esos requisitos como particulares, uno tiene que tener esos créditos, estos cursos listos y después uno puede hacer una doble titulación, por ejemplo. También, por supuesto, estudiantes pueden venir de otros departamentos o de otras universidades o lo que sea y tomar el curso desde cero, el programa desde cero. Y hay más información aquí disponible. Están aceptando postulaciones en este momento. Habría que tener como la licenciatura lista, entiendo. Habría que verificar todo eso, pero habría que tener la licenciatura al menos listo antes de postular. Pero existe eso y pueden empezar ahora, si puede ser algo interesante, a planificar tomar esos créditos como electivos durante el pregrado, ¿sí? Y va a ser más fácil después, solo habría que como, ver la parte de la tesis, tener todos los otros créditos listos. ¿Pregunta o duda? Ok, bueno, eso sí es el fin del curso. Así que espero que hayan aprendido harto de base de datos. Bueno, hay algunas complicaciones este semestre, como siempre, bueno, no como siempre, pero este semestre con dictar el curso en línea y todo eso, pero han visto como 99% del contenido y el contenido que hemos cortado, yo creo que no es el contenido menos importante, podemos decir, del curso. Entonces, es para decir que es un curso típico, ¿cierto? Que han recibido. En el contexto de los labs y todo eso, tenemos labs opcionales, pero también mi sugerencia sería, si tienen tiempo, como ver eso y también ver el proyecto, porque esa experiencia práctica puede servir para el futuro. Vamos a dejar como las máquinas, todavía tenemos que terminar los proyectos y todo eso, por supuesto, pero vamos a dejar como las máquinas virtuales y la máquina del curso disponible hasta el semestre que viene. En ese momento vamos a tener que reiniciar todo. Así que es importante, si tienen datos que quieren mantener o aplicaciones en las máquinas virtuales, mantener una copia en otro lugar. Y eso, espero que hayan aprendido mucho en el curso y posiblemente hayan disfrutado el curso. Hay una pregunta, si quisiéramos seguir aprendiendo SQL, ¿qué ramo deberíamos tomar? La verdad es que con respecto a SQL, no hay este curso es el curso, es decir, que han visto como todos sus elementos importantes de SQL. Claro que SQL es un estándar de varios miles de páginas, pero en general, en la práctica, no habría que como ver la documentación. No sería posible tener un curso que va a dictar como cada página de 2000 páginas de estándar.
Pero no hay otro curso dedicado específicamente a SQL como el lenguaje u otro curso. Podría haber otro curso dedicado a la implementación de sistemas de base de datos y cómo implementarlas, cómo implementarlos, cómo optimizarlos. Y hay un curso así en la Católica y creo que ustedes pueden tomar esos cursos también, pero específicamente para SQL no sé. Pero si quieren como ver cosas como no SQL o alternativas, el problema con SQL es un poco difícil escalar sistemas de base de datos relacionales como vimos en el curso. Sí, es un poco difícil escalar o distribuir datos usando esos sistemas. Así que por eso, y también muchas veces uno no necesita un lenguaje de programa, un lenguaje de consulta tan como expresivo como SQL. Así que hay alternativas a SQL y veremos eso en procesamiento masivo de datos, sí. Pero serían cosas que han escuchado hablar de sistemas como MongoDB o Cassandra o Elasticsearch. Vamos a hablar de las alternativas en más detalle allá. Tendría que ver con consultar datos a gran escala, procesar datos a gran escala. Y también veremos lenguajes que usan elementos de SQL para procesar datos a gran escala, pero no específicamente SQL. Sí. ¿Alguna plataforma como Coursera o Udemy donde podemos practicar SQL? Por supuesto, yo creo que en el contexto del curso hay la base de datos y hay, si quiere como practicar un poco más, puede como uno puede hacer más labs, quizás si tienen el tiempo. Específicamente plataforma como Coursera, mi recomendación de hecho sería después de este curso tomar una aplicación real, como pensar en algunos datos interesantes o una aplicación que uno quería como tener o algo para organizar como datos personales o lo que sea y empezar desde allá a usar SQL. Porque, bueno, depende, es decir, que después de este curso yo creo que van a entender bastante bien como el contenido de SQL y tomar como otro curso, bueno, no sé. No va a ayudar mucho. Lo que va a ayudar ya para practicar sería trabajar en cosas interesantes, reales, no sé, puede ser para un trabajo dirigido o puede ser en el contexto de otro ramo, o puede ser en un contexto personal, pensar en aplicaciones o cosas donde uno puede como practicar, usar SQL en un contexto real. Con respecto a recomendaciones, la verdad que no sé, porque no he tocado esa plataforma, pero si alguien acá tiene recomendaciones o si quiere como preguntar en el foro, quizás durante este curso alguien ha encontrado algo bueno para aprender de SQL. Sería bueno en particular encontrar algo interactivo con Jupyter Notebooks o algo así, pero no puedo dar una recomendación específica para practicar. ¿Qué contenidos se saco del curso para este semestre? Pueden revisar en el PPT, no en el PDF, en el PPT, las diapositivas como ocultas en las clases. La cosa principal que he sacado es una parte de transacciones. He intentado como sacar como algunos ejemplos redundantes y tener un poco menos contenido sin perder conceptos. Una cosa que he cortado aquí, que saqué del curso, fue algo que se llama transacciones como secuenciables, es decir, como si tengo como dos transacciones, como puedo usar bloqueos para evitar que las dos transacciones van a interferir entre sí y generar un estado incoherente en los datos del sistema de base de datos. Pero su inclusión en el curso es muy raro porque
tiene que ver mucho más con implementar sistemas de base de datos. Igual en la clase de transacciones hay una sección grande sobre eso. Pero yo creo que aunque forma una parte canónica de los cursos, no creo que sea necesario aquí hasta que como un usuario, como si van a implementar el sistema de base de datos, eso sería otro curso. Pero pueden como revisar, de tener curiosidad sobre eso, revisar los PPT y van a ver todo el contenido, pero con algunos diapositivas ocultas. Y deberían confiarme que en general no he sacado algo importante, súper importante. No hemos como hablado de todo el contenido importante. Y con respecto a secuenciabilidad, hay también como 10 temas iguales de importante que no hemos visto en el curso, pero el curso es finito, es decir, que no se pueden ver todo. ¿Más preguntas o dudas? Ok, si no, el miércoles vamos a tener como una última sesión en Discord, eso para los proyectos. Si han terminado su proyecto, suerte con el resto del semestre, suerte con los exámenes en particular. Y quizás nos vemos en otro curso en otro momento, sí. Así que eso, nos vemos. Y chao, chao. Gracias, profe.